El Boeing 777 parecía como cualquier otro, listo para un viaje de rutina. Era el 8 de marzo de 2014. El vuelo 370 de Malaysia Airlines, que transportaba 239 almas, se dirigió a su posición en el Aeropuerto Internacional de Kuala Lumpur. El destino, Pekín. Entre los pasajeros se encontraban familias de vacaciones, viajeros de negocios experimentados y un grupo de artistas chinos que regresaban de una exposición. El aire crepitaba de anticipación, la promesa de nuevos comienzos y la comodidad de las rutinas familiares. A las 12:41 am, hora local, el avión, bajo el mando del capitán Zahari Ahmad Shah, se elevó hacia el cielo nocturno. El ascenso fue suave, el zumbido de los motores una canción de cuna familiar. La primera etapa del viaje transcurrió sin incidentes. Los controladores de tráfico aéreo en Kuala Lumpur rastrearon el progreso del avión mientras ascendía a su altitud de crucero de 35.000 pies. Todo parecía normal. Luego, a la 1:21 am, mientras el MH370 se acercaba al espacio aéreo vietnamita, un silencio escalofriante cayó sobre las ondas de radio. La entrega de rutina al control de tráfico aéreo de Ho Chi Minh nunca ocurrió. El transpondedor, responsable de transmitir la ubicación del avión, se apagó. El MH370 había desaparecido, tragado por la inmensidad del cielo nocturno. La respuesta inicial fue de incredulidad. Seguramente se trataba de una falla de comunicación, un problema técnico. Pero a medida que los minutos se convertían en horas, la aterradora realidad comenzó a manifestarse. El vuelo 370 de Malaysia Airlines había desaparecido sin dejar rastro. El mundo observaba con horror, unido en un suspiro colectivo de incredulidad y temor. El Golfo de Tailandia, una vez una pintoresca ruta marítima, se convirtió en el epicentro de un misterio de aviación sin precedentes. Las operaciones de búsqueda y rescate, lanzadas horas después de la desaparición del MH370, se centraron en la última ubicación conocida del avión. Los barcos recorrieron la superficie, sus tripulaciones escaneando las olas en busca de cualquier señal de restos. Aviones, equipados con radares sofisticados, peinaron metódicamente los cielos. A medida que los días se convertían en semanas, el área de búsqueda se expandió, abarcando una vasta franja del mar del sudeste asiático. La esperanza inicial de que el MH370 pudiera ser encontrado a flote disminuyó con cada hora que pasaba. La ausencia de una señal de socorro, junto con la repentina desaparición del avión del radar, pintaba un panorama sombrío. El mundo se enfrentó a lo imposible. ¿Cómo podía un avión moderno, equipado con múltiples sistemas de comunicación y rastreo, simplemente desaparecer? La falta de respuestas alimentó un torrente de especulaciones. Las teorías iban desde una falla mecánica catastrófica hasta un evento de descompresión repentina, cada una más inquietante que la anterior. Sin embargo, en medio de la incertidumbre, comenzó a surgir una posibilidad escalofriante. La naturaleza deliberada de la desaparición del MH370, la forma en que parecía escabullirse entre las grietas de la red de seguridad de la aviación moderna, apuntaba hacia una explicación más siniestra. Lo impensable se convirtió en una posibilidad aterradora. ¿Podría ser un acto de malicia? La investigación, un rompecabezas complejo aparentemente sin bordes, se centró en el hecho escalofriante. La desaparición del MH370 no fue un accidente. El transpondedor, una pieza crucial del equipo que transmite la identidad, altitud y ubicación del avión, había sido apagado deliberadamente. Esto no fue un mal funcionamiento del sistema, fue una decisión consciente. Los datos del radar militar, inicialmente retenidos pero luego publicados, revelaron un giro sorprendente de los acontecimientos. El MH370, en lugar de continuar en su ruta planificada hacia Pekín, se había desviado bruscamente.
había girado al oeste, de regreso sobre la península malaya, y luego al sur hacia la vasta extensión del Océano Índico. Esto no fue un error de navegación, fue una maniobra calculada. El apagado deliberado del transpondedor, junto con el inexplicable cambio de rumbo, proyectó una larga sombra sobre la investigación. El por qué se volvió tan desconcertante como el cómo. El mundo observaba, con una mezcla de fascinación y temor, cómo se profundizaba el misterio del MH370. La investigación, ahora un esfuerzo internacional, se centró en la tripulación de vuelo, particularmente en el piloto, el capitán Zaharie Ahmad Shah. Su experiencia, su historial de vuelo, su vida personal, todo fue sometido a un intenso escrutinio. La posibilidad de que alguien en la cabina hubiera desviado deliberadamente el MH370 de su curso, borrándolo eficazmente de las pantallas de radar, se convirtió en un escenario escalofriantemente plausible. El capitán Zaharie Ahmad Shah, un piloto veterano con más de 18.000 horas de vuelo, se encontró en el epicentro del enigma del MH370. Los investigadores, desesperados por respuestas, escudriñaron meticulosamente cada aspecto de su vida. Su familia, amigos y colegas fueron interrogados. Sus finanzas, sus inclinaciones políticas, su estado psicológico, no dejaron piedra sin remover. El descubrimiento de un simulador de vuelo casero, construido meticulosamente por el capitán Shah, añadió otra capa al rompecabezas. Los datos recuperados del simulador revelaron un detalle escalofriante: una ruta de vuelo simulada inquietantemente similar a la tomada por el MH370. La ruta terminaba en el sur del Océano Índico, una vasta y desolada extensión de agua. ¿Fue una prueba? ¿Una premonición escalofriante? ¿O un intento deliberado de engañar a los investigadores? La evidencia, aunque circunstancial, era inquietante. Sin embargo, muchos expertos advirtieron contra sacar conclusiones precipitadas. La complejidad de la desviación, la habilidad requerida para navegar el avión durante horas después de que se apagara el transpondedor, sugería una profundidad de conocimiento que iba más allá de un solo piloto actuando erráticamente. ¿Estaba involucrado el copiloto? ¿Podría haber habido influencia externa? Las preguntas superaban en número a las respuestas. La familia y los amigos del capitán Shah negaron vehementemente cualquier sugerencia de irregularidades. Lo describieron como un hombre de familia devoto, un piloto habilidoso y un individuo racional incapaz de tal acto. La investigación, sumida en la especulación y carente de pruebas concretas, parecía no estar más cerca de desentrañar la verdad detrás de las acciones del capitán Shah en esa fatídica noche. ¿Fue un perpetrador o una víctima? La respuesta, perdida en algún lugar de las profundidades del Océano Índico, seguía siendo esquiva. Sección 5. Fragmentos del abismo. El rastro de escombros. Pasaron los años. El frenesí inicial de la búsqueda disminuyó, y la atención del mundo inevitablemente se dirigió a nuevas tragedias y ciclos de noticias de última hora. Sin embargo, el misterio del MH370 persistía, una herida abierta para las familias de los perdidos y un signo de interrogación inquietante para el mundo de la aviación. Luego, en julio de 2015, más de un año después de la desaparición del MH370, surgió una pista tentadora en las costas de la isla de Reunión, una remota mota de tierra en el Océano Índico Occidental, a miles de millas de la zona de búsqueda inicial. Un pedazo de escombro, que luego se confirmó que era un flaperón del ala del MH370, había llegado a la costa, golpeado por las corrientes pero innegablemente parte del avión desaparecido. El descubrimiento reavivó la esperanza, aunque teñida de un profundo sentimiento de tristeza. Era una conexión tangible con el vuelo perdido, una confirmación de que en algún lugar, bajo las olas, yacía el lugar de descanso final del MH370.
El descubrimiento también validó el análisis de los patrones de deriva oceánica, lo que sugiere un lugar del accidente en algún lugar de la vasta extensión del sur del Océano Índico. Durante los años siguientes, piezas adicionales de escombros, que van desde paneles interiores hasta fragmentos de equipaje, llegaron a las costas de islas dispersas por el Océano Índico. Cada descubrimiento, un doloroso recordatorio de la tragedia, añadió otra pieza al rompecabezas, refinando el área de búsqueda pero sin poder precisar la ubicación exacta de los restos. La caja negra, la clave para desentrañar los secretos de los momentos finales del MH370, seguía siendo esquiva, sus secretos enterrados bajo millas de océano implacable. Sección 6. Susurros del cielo. Señales de satélite y preguntas persistentes. Mientras que los escombros ofrecían evidencia tangible del destino del MH370, fueron los silenciosos susurros del espacio los que proporcionaron las pistas más desconcertantes. Inmarsat, una compañía británica de telecomunicaciones por satélite, operaba una red de satélites en órbita geoestacionaria. Su silenciosa vigilia abarcaba incluso los rincones más remotos de la Tierra. Sin que lo supieran los que estaban a bordo del MH370, estos satélites jugarían un papel fundamental en la reconstrucción de las últimas horas del avión. Los satélites de Inmarsat habían intercambiado automáticamente señales con el MH370, breves ráfagas digitales que confirmaban la existencia continua del avión. Estas señales, aunque carecían de datos precisos de ubicación, revelaron una verdad escalofriante. El MH370 había permanecido en el aire durante horas después de su desaparición del radar. El análisis de las señales, combinado con cálculos complejos que involucran el efecto Doppler y la física de la comunicación por satélite, sugirió una trayectoria de vuelo hacia el sur, hacia la desolada extensión del sur del Océano Índico. Los datos del satélite, aunque innovadores, plantearon más preguntas de las que respondieron. ¿Por qué el MH370 tomaría una ruta tan deliberada y aparentemente aleatoria? ¿Volaba el avión erráticamente, lo que sugiere una lucha en la cabina, o seguía un curso preestablecido, su destino un misterio? Los datos, como fragmentos de un espejo roto, reflejaban una imagen distorsionada de la verdad, tentadoramente cerca pero frustrantemente fuera de alcance. Sección 7. Llamadas fantasma. El misterio escalofriante de los teléfonos de los pasajeros. Como si la desaparición del MH370 no estuviera ya envuelta en suficiente misterio, surgió otro elemento espeluznante, uno que provocó escalofríos en los investigadores y ofreció un rayo de esperanza, aunque fugaz, a las familias en duelo. En los días posteriores a la tragedia, los familiares de los pasajeros informaron un fenómeno escalofriante, llamadas fantasma. Cuando intentaban llamar a los teléfonos celulares de sus seres queridos, los teléfonos sonaban, a veces yendo directamente al buzón de voz, como si todavía estuvieran operativos. Esto no era solo una falla tecnológica. Estas eran conexiones aparentemente activas, haciendo eco desde el abismo. Un relato particularmente escalofriante involucró a un empresario malasio que afirmó que el teléfono de su hijo sonó y se conectó brevemente, 48 horas después de la desaparición del avión. La llamada, aunque de corta duración, parecía provenir de una torre celular en una isla remota en el Océano Índico, lejos de la costa de Sumatra. ¿Era esto una anomalía técnica, una broma cruel de la tecnología o algo más? Estas llamadas fantasma, aunque nunca se explicaron definitivamente, alimentaron la especulación de que algunos pasajeros podrían haber sobrevivido al incidente inicial. ¿Podrían haber llegado a tierra? ¿Estaban enviando señales desesperadas de ayuda? La posibilidad, por remota que fuera, fue suficiente para encender una chispa de esperanza en los corazones de aquellos que se negaban a rendirse.
Sección 8. Nuevas pistas en el abismo. La teoría del impacto de Vincent Line. En 2021, surgió una nueva teoría, desafiando las suposiciones prevalecientes sobre los momentos finales del MH370. Vincent Line, un investigador y modelador de deriva de Tasmania, había estado analizando meticulosamente los escombros recuperados del MH370, centrándose en los patrones de daño y los lugares donde fueron encontrados. Sus hallazgos lo llevaron a una conclusión sorprendente. Line propuso que el MH370 no se había estrellado en un descenso descontrolado a alta velocidad, como muchos habían asumido. En cambio, creía que el avión había sido volado deliberadamente a baja altitud, con sus motores aún en funcionamiento, antes de impactar el agua en un amerizaje controlado. Esta teoría, basada en la condición de los escombros y los lugares donde se encontraron, sugirió una posibilidad escalofriante. Alguien, probablemente el piloto, había deslizado deliberadamente el avión hacia la superficie del océano, intentando minimizar el impacto y aumentar las posibilidades de supervivencia, al menos por un corto tiempo. La teoría de Line, aunque controvertida, ganó terreno dentro de la comunidad de la aviación. Explicaba la falta de un gran campo de escombros, la condición relativamente intacta de algunos de los fragmentos recuperados, y el hecho de que el avión hubiera volado durante horas, después de que se apagara su transpondedor. También planteó una pregunta inquietante. Si Line tenía razón, y el MH370 había sido amerizado deliberadamente, ¿cuál era el motivo del piloto? ¿Fue un intento desesperado por salvar vidas, un acto final de heroísmo o algo más siniestro? Sección 9. Un rayo de esperanza. La búsqueda continúa. En diciembre de 2024, apareció un rayo de esperanza en el horizonte. El gobierno de Malasia, impulsado por el nuevo análisis de datos y la implacable campaña de las familias de las víctimas, anunció un renovado esfuerzo de búsqueda. Ocean Infinity, una empresa privada de exploración de aguas profundas, fue contratada para dirigir la búsqueda, utilizando una flota de vehículos submarinos autónomos, equipados con tecnología avanzada de sonar e imágenes. La nueva área de búsqueda, una región de 15.000 kilómetros cuadrados en el sur del Océano Índico, se basó en modelos de deriva refinados y análisis de los escombros recuperados. Si bien la ubicación exacta permaneció envuelta en secreto, muchos especularon que estaba influenciada por la teoría del impacto de Vincent Line, centrándose en áreas con terreno submarino propicio para un amerizaje controlado. La búsqueda, aunque desalentadora, ofreció un renovado sentido de propósito, una oportunidad para cerrar uno de los misterios más perdurables de la aviación. Para las familias de los perdidos, fue un faro de esperanza, un testimonio de su inquebrantable creencia de que la verdad, sin importar cuán profundamente estuviera oculta, eventualmente sería revelada. El mundo observaba, con los corazones llenos de una mezcla de anticipación y temor, mientras los vehículos submarinos autónomos comenzaban su silencioso descenso hacia el abismo, con la misión de encontrar el MH370 y tal vez, finalmente desentrañar los secretos de esa fatídica noche. Mientras el mundo se enfrentaba a la conmoción de la desaparición del vuelo, un rayo de esperanza surgió de una fuente inesperada: datos satelitales. La compañía británica Inmarsat, que opera una red global de satélites de comunicaciones, reveló que el avión había continuado intercambiando señales con uno de sus satélites durante varias horas después de desaparecer del radar. Esta revelación, aunque ofrecía una tenue señal en la inmensidad del océano, también profundizó el misterio. Los intercambios de señales con el satélite, como se les conoce, indicaban que el avión había volado durante horas después de su último contacto con el control de tráfico aéreo. Los datos de Inmarsat proporcionaron ubicaciones aproximadas de estos intercambios, formando un arco a través del Océano Índico. Esta información se convirtió en el punto central del esfuerzo de búsqueda.
una carrera desesperada contra el tiempo para localizar el avión desaparecido y cualquier posible sobreviviente. Barcos y aviones de numerosos países, incluyendo Malasia, China, Australia y Estados Unidos, convergieron en el área. La búsqueda abarcó miles de millas cuadradas, una tarea monumental impulsada tanto por la esperanza como por la necesidad de respuestas. Sin embargo, los datos de Inmarsat, aunque ofrecían pistas, también presentaban un desafío significativo. Las señales del satélite no eran lo suficientemente precisas como para determinar la ubicación exacta del avión. Simplemente redujeron el área de búsqueda, dejando a los investigadores y equipos de búsqueda frente a una tarea inmensa y desalentadora. Los días se convirtieron en semanas, las semanas en meses, mientras el mundo observaba y esperaba, con la esperanza de un avance. Mientras la investigación oficial, dirigida por Australia, se centraba en el sur del Océano Índico, basándose en los datos de Inmarsat, expertos independientes comenzaron a plantear preguntas. Estos analistas, examinando minuciosamente los mismos datos, argumentaron que la interpretación oficial era errónea. Propusieron una ruta alternativa, conocida como la Ruta Norte, que sugería que el MH370 podría haber volado hacia el norte en lugar del sur. Esta ruta habría llevado al avión sobre Asia Central, hacia países como Kazajistán, Uzbekistán o incluso el oeste de China. Su razonamiento se basaba en la naturaleza de los intercambios de señales con Inmarsat y las limitaciones de la cobertura satelital en ciertas regiones. Argumentaron que la intensidad de la señal y el momento de los intercambios eran más consistentes con una trayectoria de vuelo hacia el norte. Además, señalaron que la cobertura satelital sobre Asia Central era menos completa, lo que hacía plausible que un avión volara sin ser detectado en esa región. Esta teoría alternativa, aunque controvertida, ganó terreno entre algunos expertos y alimentó la especulación sobre un posible motivo para tal desviación. La teoría de la Ruta Norte introdujo una nueva capa de complejidad al ya desconcertante misterio del MH370. Desafió la narrativa oficial y planteó preguntas incómodas sobre la minuciosidad de la investigación. ¿Era posible que la búsqueda hubiera estado buscando en el lugar equivocado todo el tiempo? La posibilidad, aunque remota, era demasiado significativa para ignorarla. Mientras el debate sobre la trayectoria de vuelo del avión continuaba, una sorprendente revelación surgió de una fuente inesperada. Un documento filtrado de Boeing, el fabricante del 777, reveló una característica previamente no revelada del avión, un sistema de control remoto. Este sistema, conocido como piloto automático ininterrumpido Honeywell, permitía que el avión fuera controlado de forma remota en caso de un secuestro u otra emergencia. La revelación envió ondas de choque a través de la industria de la aviación y reavivó la especulación sobre el destino del avión. La existencia de tal sistema planteó inmediatamente la posibilidad de que el avión no se hubiera estrellado debido a una falla mecánica o un error del piloto, sino que hubiera sido desviado deliberadamente de su curso. ¿Podría el avión haber sido secuestrado de forma remota, sus sistemas anulados por actores desconocidos? Las implicaciones eran asombrosas. De ser cierto, significaba que se había llevado a cabo un esfuerzo sofisticado y altamente coordinado para hacer desaparecer el MH370. La revelación de Boeing añadió una nueva y escalofriante dimensión al misterio. Desafió los cimientos mismos de la seguridad de la aviación, sugiriendo que incluso los aviones más avanzados eran vulnerables a amenazas invisibles. La pregunta ya no era simplemente a dónde había ido el avión, sino quién o qué había tomado el control y por qué. En el mundo de las agencias de inteligencia, las operaciones encubiertas son esenciales para la seguridad nacional. Estas misiones, a menudo peligrosas y secretas, requieren un alto nivel de habilidad y discreción. Los agentes trabajan en las sombras, recopilando información crítica y protegiendo a sus países de amenazas inminentes. Sin su valentía y dedicación, muchos de los peligros que enfrentamos permanecerían ocultos hasta que fuera demasiado tarde. La historia está llena de ejemplos de operaciones encubiertas que han cambiado el curso de eventos, demostrando la importancia de estos héroes anónimos en el tejido de nuestra sociedad.
Zaharie Ahmad Shah, el piloto del desafortunado vuelo, tenía un simulador de vuelo personal en casa. Los datos recuperados de este simulador mostraron rutas que conducían al sur del Océano Índico. Esto planteó muchas preguntas sobre sus intenciones y si la desaparición fue premeditada. Sin embargo, no se encontraron pruebas concretas que demostraran ninguna intención maliciosa. A pesar de las extensas búsquedas y las numerosas teorías, el destino del vuelo sigue siendo uno de los mayores misterios de la aviación. Varias especulaciones van desde fallas mecánicas hasta secuestros. Cada teoría tiene sus defensores, pero ninguna ha proporcionado respuestas definitivas. Los misterios persistentes continúan atormentando a las familias de los pasajeros y la tripulación, así como a la comunidad aeronáutica mundial. La desaparición ha provocado cambios significativos en la seguridad de la aviación y las tecnologías de rastreo. Los esfuerzos para garantizar que un evento así no vuelva a ocurrir nunca más están en curso. La búsqueda de respuestas, tanto en términos de lo que sucedió como de cómo prevenir sucesos futuros, continúa siendo una prioridad para las autoridades de aviación de todo el mundo. La búsqueda del cierre permanece, al igual que la esperanza de que algún día se descubra la verdad. La desaparición del vuelo 370 de Malaysia Airlines fue un misterio que cautivó al mundo. Durante meses, el destino del Boeing 777 y sus 239 pasajeros y tripulación permaneció como un enigma. Luego, el 29 de julio de 2015, un pedazo de escombro llegó a la costa de la remota isla de Reunión. Era un flaperón, una parte del ala, y rápidamente se confirmó que era del MH370. El descubrimiento envió una ola de alivio, teñida de tristeza, a las familias de los perdidos. Finalmente, había evidencia tangible del destino del avión. Fue una confirmación trágica, pero también trajo una pizca de esperanza. Tal vez este descubrimiento sería la clave para desentrañar el misterio de la desaparición del MH370. La ubicación del flaperón, a miles de millas del área de búsqueda inicial, solo profundizó el enigma. Desató una oleada de actividad, con investigadores y oceanógrafos trabajando incansablemente para comprender cómo viajaron los escombros desde el presunto lugar del accidente en el Océano Índico hasta las costas de Reunión. El flaperón se convirtió en un faro, un símbolo tangible de la tragedia y una fuente de renovada determinación para descubrir la verdad detrás de la desaparición del MH370. El descubrimiento del flaperón, aunque significativo, no proporcionó el avance que los investigadores esperaban. Confirmó que el avión se había estrellado en el Océano Índico, un hecho que ya se sospechaba basándose en el análisis de datos satelitales. Sin embargo, ofreció muy poca información sobre el porqué y el cómo de la desviación del avión de su curso planeado. La condición del flaperón, aunque incrustada de percebes, estaba relativamente intacta. Esto llevó a especulaciones sobre los momentos finales del vuelo. Algunos expertos sugirieron un amerizaje controlado, mientras que otros señalaron una posible desintegración en el aire. El análisis del viaje del flaperón a través del océano, trazado a través de complejos modelos de deriva, ayudó a reducir el área de búsqueda en el Océano Índico. Sin embargo, la inmensidad del océano y la naturaleza impredecible de las corrientes significaban que el lugar del accidente aún podría estar a cientos de millas de donde se encontró el flaperón. Las familias de los perdidos, aferrándose a la esperanza que proporcionaba el flaperón, una vez más se quedaron con más preguntas que respuestas. La búsqueda del MH370 continuó, pero el flaperón, una vez símbolo de esperanza, se convirtió en un crudo recordatorio del control perdurable del misterio. Tras el descubrimiento del flaperón, surgieron numerosas teorías, cada una intentando explicar la desconcertante desaparición del MH370. Algunas, basadas en análisis técnicos, se centraron en posibles fallas mecánicas, que van desde problemas catastróficos del motor hasta un evento de descompresión repentina. Otras se adentraron en el ámbito de los factores humanos, examinando los antecedentes y los estados mentales de los pilotos.
Las teorías del suicidio del piloto, aunque no están respaldadas por evidencia concreta, ganaron terreno en los medios. Algunos incluso se aventuraron en el territorio de la conspiración, susurrando sobre secuestros, operaciones encubiertas y acciones deliberadas para ocultar la verdad. La falta de una explicación definitiva, junto con la naturaleza de alto perfil del incidente, creó un caldo de cultivo para la especulación. Las teorías, a menudo alimentadas por conjeturas y sin evidencia, se difundieron rápidamente, enturbiando aún más las aguas y aumentando la angustia de las familias que buscaban desesperadamente respuestas. La investigación, aunque exhaustiva, pareció topar con un muro. El flaperón, inicialmente un faro de esperanza, se había convertido en una fuente de especulación infinita, una pieza tangible del rompecabezas que solo parecía profundizar el misterio. Años después, la desaparición del MH370 sigue siendo uno de los misterios más desconcertantes de la aviación. El flaperón, un solitario centinela de una tragedia perdida en el mar, sirve como un conmovedor recordatorio de las 239 almas que aún no se han encontrado. La falta de una explicación definitiva continúa alimentando la especulación y el debate, dejando un vacío lleno de preguntas sin respuesta y un anhelo de cierre. El impacto del MH370 se extiende mucho más allá de la tragedia inmediata. Expuso vulnerabilidades en los sistemas globales de control de tráfico aéreo y provocó una ola de avances tecnológicos en el rastreo y la comunicación de aeronaves. La industria de la aviación implementó cambios, aprendiendo de la tragedia y esforzándose por evitar que ocurra un evento similar. Para las familias de los perdidos, el viaje ha sido de un dolor inimaginable, agravado por la falta de cierre. La ausencia de una explicación definitiva, la incapacidad de enterrar a sus seres queridos, ha dejado una herida que quizás nunca sane por completo. La búsqueda del MH370 continúa, impulsada por un deseo de respuestas, una necesidad de comprender qué sucedió esa fatídica noche. El flaperón, un símbolo de esperanza y desesperación, sirve como recordatorio de que la búsqueda de la verdad, por esquiva que sea, debe persistir. La búsqueda de respuestas de cierre es un testimonio del poder perdurable de la esperanza y la búsqueda inquebrantable de la comprensión frente a una pérdida inimaginable.